les gustaría aprender a influir en los comportamientos de las personas para poder generar cambios, pero cambios positivos? Bueno, aquí Claudia muy bien me dice, sí, Kate también me dice que quiere aprender a influir. ¿Cómo funciona este aparato que tenemos entre nuestras dos orejas en la toma de decisiones? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos nosotros utilizar herramientas de influencia? Poder influir necesitan ser muy, pero muy buenos en las matemáticas, en los cálculos. ¿Quién es bueno para las matemáticas? Espero que no se cojan la cabeza. Aquí necesitamos que sean gente para ser influenciadores, necesitan ser muy buenos en las matemáticas. A ver, Kate, ¿por qué se está viendo? ¿Por qué no es tan buena o si es muy buena? Bueno, vamos a primar y vamos a probarlo. Entonces vamos a probarlo y vamos a definir quiénes siguen conectados y quiénes no se conectan y quiénes se desconectan. Entonces, el que salga malo para las matemáticas, de una vez lo vamos desconectando. Bueno, entonces vamos a poner la primera prueba y vamos a ver quién descubre, quién soluciona la siguiente diapositiva rápidamente. Vamos, mis futuros influenciadores. ¿Listo? Carla, ya te vi concentradísima, Carla. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo vas a matemática? Laura. Ah, Pablo dice que ya, Pablo dice que ya. Vamos, que Pablo posiblemente conozca, vamos a ver, Carla. A ver, César, que por ahí estás, ¿ya, César? ¿Ya lo encontraste? ¿Todos leyeron la pregunta? ¿Listo? Los que no lo han encontrado, porque están como flojitos en la matemática. Flojitos, flojitos. Ah, Susana dice no, yo ya lo tengo listo. Bueno, muy bien. Susana, ¿dónde está el error, Susana? ¿Dónde, Susana? Bueno, entonces, para que la mayoría de los que lo encontraron y los que no lo vieron, los que no lo vieron y los que lo vieron, pues vamos a mirar algo muy interesante. Y es esto. Cuando ustedes leen la pregunta despacio, muy despacio, ¿sí? Se van a encontrar lo siguiente. Puedes encontrar el error. Ay, ¿cómo así? ¿El error dónde estaba? El. Había dos veces, estaba repetida el. ¿Cierto, Carla? ¿Y por qué no lo vimos? Porque desde un principio yo les hablé de las matemáticas o no. Y les dije, si son buenos en matemáticas, entonces generé cierta influencia para que ustedes se fijaran en los números, ¿cierto? Y se olvidaran de la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no la encontraron rápidamente se vieron influenciados, estuvieron influenciados. Entonces el primer tema es, ¿podemos influenciar a las personas? Pues acabamos de influenciar a varias. ¿Listos? Entonces ahora sí arranquemos. A ver si nos presentamos. Mi nombre es Diego Aguas y me acompaña Darío Valencia. Hola Ambos a todos. científicos sociales. Hola a todos. Y la idea que tenemos y queremos regalarles hoy es cómo funciona esto que les dije que está entre nuestras dos orejas, conocerlo, conocer algunas herramientas que nos permiten a nosotros poder influenciar. Por supuesto, no vamos a poder ver todo el portafolio de influencia, pero vamos a ver unos tips muy, muy, muy interesantes y muy prácticos que apenas salgan, los pueden empezar a aplicar. ¿Sí? ¿Qué es influir? ¿Cómo influir? Van a poder aplicar con el jefe. Los que quieran aplicar cómo yo influencio, cómo yo persuado a mi jefe, cómo persuado a mis compañeros, cómo a mis compañeros de trabajo, a los que trabajan conmigo, a mis amigos, cómo los influencio. Entonces vamos a salir aquí conociendo muy bien cómo influenciamos a las personas. ¿Listo? Aquí encuentran mi LinkedIn. Mi LinkedIn se los comparto, Diego Aguas G. Suelo colocar, algunos de ustedes me siguen ahí en esas redes, suelo colocar también algunos tips y algunos comentarios acerca de persuasión. Para los que quieran, aquí me pueden seguir, nos podemos conectar y volvernos amigos acá. ¿Partners? ¿Listos? Entonces, arranquemos, pero lo primero que hay que contestar, Darío, ¿qué es influencia? ¿Qué es influencia social, Darío? ¿Y qué es influencia social, Darío? ¿Qué es persuasión? ¿Y qué es manipulación? ¿Qué diferencia hay entre esos tres primero para que todos hablemos el mismo idioma? Claro, Diego. Eso es muy importante porque primero hay que diferenciar muy bien entre influenciar
entre manipular y entre persuadir, porque cuando nosotros estamos influenciando, es cuando preparamos a una persona a que acepte un punto de vista de forma voluntaria, libre, que se le dé un pequeño empujoncito para que esa persona, mostrándole, por ejemplo, algo positivo, tome la decisión más óptima o la decisión que nosotros queremos, pero se dan argumentos reales. En la manipulación no, en la manipulación se obliga a una persona a cambiar el curso de acción y se hace por medio de ocultar la información, de poner intereses por encima de los demás, el uso abusivo del poder, y se engaña además con información no real. Esa es la gran diferencia. Y persuadir es una de las formas de influencia, solo que es la forma de influencia social, ¿verdad? Es como nosotros intentamos cambiar actitudes, creencias o comportamientos de una persona. Pero vea, Diego, esto es muy importante porque uno de los grandes propósitos de las personas, las organizaciones, es poder influir socialmente sobre los individuos de manera de que puedan quedar convencidos y tomen las decisiones adecuadas. Todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos intentando influenciar sobre otros. Por ejemplo, en las relaciones amorosas, usted está intentando, cuando está conquistando, está intentando influenciar sobre aquella persona que está conquistando. O por ejemplo, en las relaciones sociales, en los trabajos, cuando tú estás presentando una tesis, estás intentando influenciar con tu exposición para que los jueces tomen una decisión que te beneficie, ¿verdad? En un discurso, en tus opiniones en Facebook, cuando estás opinando en Facebook, estás intentando influenciar sobre otros, el jefe a sus empleados, el padre a sus hijos para que se comporten de la manera adecuada. Y al mismo tiempo que nosotros intentamos influenciar, estamos siendo influenciados todo el tiempo por otros, por medio de las marcas, nos dicen cómo vestir, qué debemos comer. Y ese poder saber influenciar, Diego, y público, tiene como fin tener la ventaja competitiva y dar soluciones a problemas, porque se logra que las personas logren comportarse de la manera que uno desea y se tienen enormes beneficios individuales y sociales. Por ejemplo, problemas médicos como la obesidad, si tú logras influenciar con estas técnicas adecuadamente para que una persona deje de comer productos que causen daño, por ejemplo, o mejorar el rendimiento de los empleados, dejar de procrastinar, por ejemplo. Muchos procrastinamos por medio de los celulares y demás, o lograr reducir, por ejemplo, costos de producción, o que la gente cumpla normas, porque no basta con que se pongan unas normas, sino que la gente las cumpla a través de la influencia y las ciencias del comportamiento. Que te elijan como político o vender un producto o servicio. Todo eso hace parte, Diego, y público, de las soluciones que va a brindar las ciencias del comportamiento. Y básicamente, y especialmente las neurociencias de la persuasión. Diego, vale la pena influenciar. Porque, vale la claro, pena por supuesto. Ahora, por ahí a Javier Tamayo, que él quiere manipular, que eso no, aquí no enseñamos a manipular, aquí enseñamos a influenciar, ¿no, Javier? Lo que nosotros hacemos es que se ha estudiado esas bases biológicas de la cognición, de nuestra conducta, que nos permite tener un alto grado de certeza de cómo las personas toman decisiones. Por ejemplo, se ha investigado a través de un resonador magnético, que es un aparato que más adelante vamos a ver, que las decisiones se toman principalmente las racionales con esta corteza prefrontal, esto que está aquí en la mente. Pero antes de llegar aquí a tomar una decisión racional, primero esa decisión va a pasar por nuestras emociones, por nuestra memoria, por esa búsqueda de recompensa, y todo eso pasa en menos de medio segundo. Así que eso que estamos comprendiendo en el laboratorio lo queremos precisamente transmitir. Y miren lo que pasa precisamente con esta viejita que ustedes observan. Si nosotros nos encontráramos a esta abuela de pelo blanco, cara amable, ¿qué emociones o pensamientos se nos viene a la cabeza? No sé, quizás ternura, ganas de abrazarla, de ayudarle. Piensen por un momento. Los que pongan algunos que digan que es ternura, que es amable, que es una viejita chévere, bonita. ¿Verdad que ninguno ve algún peligro? Automáticamente, claro, es que automáticamente nuestro cerebro en milésimas de segundo nos va a hacer creer que no estamos ante un peligro frente a esta mujer, aunque se trate nada más y nada menos que de Dorotea Puente, que es una de las asesinas en series más grandes, más sanguinarias de la historia en su vejez. ¿Y por qué ocurre eso? Porque realmente, Diego y público, la evolución y el aprendizaje nos ha enseñado que ante este tipo de personas no hay peligro. Nuestra decisión se va a tomar basado en un preconcepto, en un prejuicio, en un atajo mental que tomamos para procesar información rápida, de manera rápida, un mecanismo que se ha hecho a lo largo de la evolución para ayudarnos a sobrevivir, porque nosotros no tomamos en la supervivencia
decisiones ligadas a la precisión, sino a la rapidez. Y ese mecanismo automático es lo que nos va a llevar a una conclusión sin esfuerzo, de manera rápida, inconsciente, pero precisamente nos va a llevar a tomar muchas veces decisiones con un preconcepto. Esas decisiones se basan mucho en ese proceso automático, en ese proceso donde no pasa necesariamente por una racionalidad, sino que primero pasa por un proceso automático. Miren, aquí está embarazada. Esta no es una asesina en serie, ¿no? Pero ¿quién ha estado alguna vez embarazada? ¿O quién ha tenido hijos en algún momento? Aquellas que han estado en embarazo, ¿no les pasa que de repente ven a mucha gente embarazada? Más de lo común, que de repente dice, uy, pero últimamente todo el mundo está embarazado, ¿verdad? O aquellos que compraron un vehículo, un coche, y a partir de ese momento empiezan a ver ese mismo coche, esa misma marca y ese color por todas partes. Y eso está sucediendo porque tenemos una observación selectiva según nuestras propias experiencias. Es decir, que hay una cantidad de procesos en la toma de decisión que primero pasan debajo de un umbral de conciencia que está basado principalmente en nuestros preconceptos, en nuestros prejuicios, en nuestras motivaciones, en nuestras falsas memorias a veces, y algo muy potente, la influencia social también, que la influencia social, cómo es de importante a la hora de lograr cambios de comportamiento. Miren a esta política, es una política británica, que fue primer ministro del Reino Unido. Ella no tenía ninguna posibilidad de quedar como primer ministro, pero ella empezó a usar las ciencias del comportamiento, por ejemplo, tomando fotos como esta, donde se ve una multitud de personas siguiéndole, ¿verdad? Porque lo que ella entendía es que la influencia social es poderosa. ¿Qué hace la gente? Realmente no es que haya una multitud ahí, como ustedes pueden ver en esta foto. Lo que pasa es que ellas saben que cuando hay mucha gente, la gente va a hacer exactamente lo que todos hacen. Cuando usted va a un restaurante, Diego, Javier o César, cuando ustedes van a un restaurante, por ejemplo, y hay varios restaurantes y ve el vacío, usted no se va a meter allí, usted va con su grupo de amigos y usted va a un restaurante vacío y no se mete, pero donde hay gente, es ahí donde usted va a entrar porque usted inmediatamente considera que porque hay mucha gente en ese restaurante, entonces porque la comida es buena. Es decir, que estamos fuertemente influenciados por este tipo de influencia social y nuestras decisiones no son 100% racionales. Aquí hay personas que trabajan en los temas de autos o muy cercanos, motos, César, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace para cambiar el comportamiento? Aquí podemos ver cómo, esta es una técnica que se llama seguimiento ocular. Básicamente ustedes pueden ver que se alumbran unas zonas rojas donde las personas más se fijan, lo que les llama la atención. Si yo tengo mi página web, esa es mi página web, yo lo que necesito es que le pongan atención a la camioneta y que le pongan atención a todo el copy, a todo lo que está escrito ahí, porque realmente lo que necesito es eso, que la gente lo vea. ¿Cómo puedo cambiar el comportamiento? Puedo cambiar utilizando algunas herramientas y aquí vamos a ver estamos viendo una introducción. Imagínense que simplemente haciendo un ejercicio de introducir lo que se conoce como una presencia, una señal social, la gente conduciendo, un cambio total en la forma como veían esta página web. O sea que se puede, conclusión, se puede cambiar el comportamiento de las personas. No solamente veíamos que lo podíamos influenciar, sino también podemos cambiar los comportamientos. Un tema inmobiliario, o si alguien trabaja en el tema inmobiliario, la gente está viendo la casa, pero ¿cómo hago para que vean el segundo piso que nadie lo ve? Pues agrego la naturaleza y se empieza a ver. O sea, se logra hacer un cambio, un ajuste en el diseño genera un cambio en total en el comportamiento. O una página web que casi no se observa, ¿sí? Unos puntos de fijación muy pequeños no se observan. Podemos cambiar, simplemente cambiando una serie de palabras, podemos pasar de una página web donde no se veía nada a donde se ve en gran profundidad muchas cosas. Conclusión, no solamente nos influyen, no solamente influimos, sino que también esa influencia nos puede llevar a generar cambios de comportamiento y esa es una de las razones por las cuales es importante aprender a influir, porque no es más allá de que se confunda con manipulación, influencia tiene muchos aspectos positivos. ¿Cuál creen que es el comportamiento más importante por el cual tenemos que aprender a influir? Es este comportamiento. ¿Cómo llegamos a la vejez? Podemos llegar como está en la foto del lado izquierdo, llegó figurosa, llegó saludable, y el lado derecho, donde esta misma persona llegó enferma. Le puede preguntar a las personas, ¿ustedes a cuál quieren llegar en la vejez? Pues quieren llegar claramente a la izquierda. Pero para poder llegar a la izquierda, ¿qué necesitan? Necesitan empezar a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Tomar decisiones hoy
que conduzca hacia un bienestar futuro. ¿En qué necesitamos invertir nuestro tiempo, nuestras energías para poder llegar a una persona más con mayor bienestar? Podemos utilizar lo que se conoce, hay una gran parte que es la genética. Claramente no tenemos control sobre nuestra genética, pero sí sobre los vínculos sociales, es decir, los vínculos sociales nos permiten a nosotros alcanzar mejores niveles de bienestar. El deporte, la alimentación, el dormir, los desafíos, la meditación, el propósito, todo esto. Si hacemos un zoom en cada uno de estos, encontramos de todo, charlas en cualquier, charlas TED, invitaciones a webinars, documentos, todo lo que quieran. El tema no es el conocimiento acerca de esto ya lo sabemos. ¿Quién no sabe que hacer ejercicio es importante? La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Es como si tuviéramos una brecha entre lo que nosotros pensamos y queremos hacer y lo que realmente hacemos. Y esa brecha precisamente tiene que ver con la toma de decisión. Para poder entender esa toma de decisión, pues les voy a presentar este ejercicio. Varios lo conocen. ¿Lo están viendo, Darío? No sé si se alcanza a ver. Sí, ¿Cómo se ponen las sí, pelotitas? sí, está ¿Se ven perfecto. que giran? O sea, si ustedes tienen un cerebro normal, ¿sí? Espero que lo tengamos todos, ustedes estarían en estos momentos viendo esas pelotitas blancas girando, ¿cierto? Dentro del círculo negro. Cuando giran, pero realmente el movimiento que están haciendo las pelotitas blancas no es el movimiento circular. Eso es lo que está proyectando en nuestro momento nuestro cerebro, que es un tipo de decisión más automático, es lo primero que él decide y con lo primero que se queda. Si yo paso la diapositiva, los puedo dejar a ustedes con la duda de realmente cómo se mueven esas pelotitas blancas, ¿cierto? Porque su cerebro ya tomó una decisión, digo, se mueven en forma circular, listo, no me complique, a pesar de que esa no es la realidad. Así que los invito a hacer un esfuerzo mental. ¿Cuál es el esfuerzo mental? Que se fijen en solo una, tomen una sola bolita, una nomás, una pelotica, y síganla. Por ejemplo, voy a coger una sola pelotica y se van a dar cuenta que es una línea recta. Cada pelotica sigue una línea recta. Si ustedes toman y ven 2 al tiempo, van a poder ver que siguen línea recta. 3 al tiempo, línea recta. Pero llega un momento en el cerebro dice, se agotó tanto, que dice, no, yo no me voy a cansar y me voy a quedar viendo esto, que vuelve y las ve a todas como si se movieran en círculo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 tipos, nuestro cerebro funciona con 2 sistemas. Un sistema de información totalmente automática, que es con lo que nos induce a verlo en círculos, que otro sistema que cuando lo forzamos a actuar, intentamos ver la pelotica en línea recta, tema más analítico, que conocemos como el sistema más racional. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que en el uno hay un desgaste energético y en el otro no. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a escoger, tomar las decisiones por el que es automático, por el que no consume mucha energía. ¿Por qué es tan difícil el cambio? El cambio es muy difícil precisamente porque no solamente lo afecta, ¿sí? Esos 2 sistemas, un pensamiento automático frente a un pensamiento más racional, el enfrentamiento de esos 2 sistemas, sino que también el cambio necesita de modularse tiempo. Hay un cambio que se produce instantáneo, hay un cambio que se produce a mediano plazo y hay un cambio que se produce a largo plazo. Entender que eso implica que cuando queremos hacer o influir en el cambio, no solo basta con una comunicación inicial, sino con una estrategia que logre mantener el cambio en el tiempo. Uno de los experimentos que hicimos que les queremos comentar, los profesionales tienen el mismo cerebro. En el lado izquierdo ustedes ven los profesionales de la salud y en el lado derecho ven usuarios de la salud, o sea, profesionales de otras disciplinas. ¿Qué notan? Que los profesionales de la salud, su cerebro se ve modificado y logran poder ver el dolor y que donde clava la aguja. O sea, logran que su cerebro se adapte a esta situación. Por supuesto, lo necesitan. Pero si ponemos un profesional que no es de la medicina, mire lo que pasa. En vez de ver dónde está el dolor, lo evita, lo evita. Conclusión. Cuando hablamos del cambio y su efecto en el cerebro, el contexto, la preparación, va logrando modificar nuestro cerebro. El concepto de la neuroplasticidad, o sea que podemos cambiar nuestro cerebro para poder entender cómo funciona el elemento de persuasión que hoy les queremos regalar, un elemento de persuasión absolutamente poderoso. Hay que entender que la ciencia maneja una hipótesis sobre por qué nosotros tenemos el cerebro que tenemos. La hipótesis es que el cerebro que tenemos obedece a cambios evolutivos para trabajar
en términos sociales, para gestionar unas relaciones sociales complejas, pero de manera muy efectiva. Que si nuestro cerebro se desarrolló para trabajar con otros, quiere decir que otros es una herramienta absolutamente poderosa para poder influir. Este cerebro social se moldeó de una forma y hoy por hoy es explorado a través de la tecnología. Lo que la antropología, lo que la sociología nos contaba a través, o de la biología nos contaba a través de este sistema evolutivo, hoy se comprobó y la neurociencia lo comprobó a través de diferentes equipos. Una resonancia magnética donde básicamente se puede entender cómo funciona nuestro cerebro en vida, ¿sí? En un pasado, hace 20 años, para poder estudiar el cerebro había que esperar a que la persona se muriera. Hoy ya se estudia en vida, pero también hay otras tecnologías como un encefalograma, como unos elementos que registran la conductancia eléctrica de la piel, la pupila, que les he mostrado varios imágenes de mapas de calor, de codificación de expresiones faciales. Todo esto nos ayuda a entender cómo funciona ese cerebro. Teniendo la tecnología, llegamos al gran punto. Acordémonos que por nuestro pasado evolutivo somos seres sociales. El cerebro es social. Nuestro cerebro se formó para poder trabajar en grupos. No somos el más fuerte, no somos los más veloces, no somos, pero sí somos, como dice, no somos machos, pero sí somos muchos. El ser humano es prejuicioso. Un prejuicio tiene que ver con la capacidad innata de poder saber en cuestión de milisegundos, determinar a través de las señales del otro, las corporales, como por ejemplo la cara, como lo que están viendo aquí, si esa persona es amiga o es enemiga. En esta gráfica, a los 100 milisegundos, ya la persona ya pusimos, vemos el rostro, vemos una señal y ya le dimos una categoría, ya lo categorizamos. Y no lo categoriza nuestra parte consciente, lo categoriza nuestra parte totalmente inconsciente, en 100 milisegundos. Imagínense que a los 600 milisegundos o a los 300 ya hicimos una evaluación. A los 600 milisegundos ya determinamos este señor es amigo o es enemigo. Ya hicimos unos prejuicios. ¿De qué se trata el mercadeo y las ventas? Se trata de construir prejuicios, de tal manera que rápidamente, sin que la persona piense mucho, tenga ya unos prejuicios sobre esas marcas. Pero imaginémonos que queremos influir a nuestro jefe, ¿cierto? Vamos a influir y vamos a armarnos y vamos a empezar a influir con nuestro jefe a partir de mañana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que él tenga prejuicios sobre nosotros. ¿Cuáles prejuicios? Prejuicios positivos. Con nuestro pasado evolutivo, nuestro cerebro se formó para ser un cerebro social. Por tanto, para que esta partecita del cerebro, que se llama la corteza prefrontal ventromedial, tome la decisión de manera automática, lo primero que tengo que asegurarme, el primer paso que tengo que asegurarme es que la persona sienta que yo pertenezco a su propio grupo, que soy amigo, lo que conocemos como la identidad, que pertenecemos a la identidad. Esa identidad activa partes del cerebro muy profundas. Estas partes del cerebro, imagínense en una manzana y las pepas de la manzana allá adentro. Una se llama la amígdala, otra se llama la ínsula y otra se llama el núcleo accumbens. Si la persona es un gran amigo, pues eso activa esa amígdala muy positivamente. Pero si la señal que está revisando mi cerebro es que es un enemigo y un enemigo muy amenazante, pues esta amígdala también se activa muchísimo, pero de manera negativa. Entonces, como el circuito dopaminérgico, básicamente lo que está sensando es eso que estoy viendo, ¿me recompensa o no me recompensa? Somos cazadores de recompensas. Otro de los elementos importantes es estos dos que ven en la gráfica número B, que se llama la junta tempoparietal y la corteza prefrontal dorsolateral. Esta parte de aquí cumple una función importantísima, se llama mentalización, la capacidad que tenemos de poder de hacer inferencias, de hacer hipótesis acerca de qué es lo que piensa o siente la otra persona, o no solamente hacer hipótesis, sino también hacer simulaciones, es decir, hacer que yo pueda sentir exactamente lo que siente o piensa la otra persona. La mentalización participa en la toma de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tomamos decisiones, nos importa qué piensa la gente y qué siente la gente. O sea, que lo que piensa la gente, cómo nos hace sentir a nosotros, cómo se sienta la gente, nos hace cómo nos sentimos nosotros. Hay una parte que se llama la corteza prefrontal dorsomedial, que básicamente es la que se encarga del control, del cognitivo, casi como
entre comillas, la parte racional, la que le dice a esa parte automática, venga, dele una segunda oportunidad. Yo sé que usted ya evaluó y ese tipo le cayó mal. Esa parte que entra racional dice, venga, pero démosle una oportunidad, ¿cierto? Démosle una oportunidad para que demuestre que el tipo no es mi enemigo. Eso es lo que se llama el control cognitivo. Entonces, mientras que la corteza prefrontal ventromedial empuja lo automático, esa percepción automática, hay una puerta que se nos abre, que es el control automático, el control cognitivo que dice, no, demos una segunda oportunidad. ¿Por qué es importante esa operación del cerebro? Porque esa operación del cerebro es una base, ese prejuicio es la base del modelo de influencia personal. ¿Cómo yo puedo influir? A través de empezar a generar los vínculos positivos, reducir incertidumbre y motivar a la acción. El que maneje estos tres elementos, pues claramente se convierte en un persuasor. ¿Cómo a través de generar vínculos positivos, ustedes van a abrir el camino de la influencia? Tenemos un significado de lo que se llama confianza. La confianza es la capacidad que tengo de poder lograr que esa persona sienta que yo soy de su mismo equipo, que yo pertenezco a su equipo, que yo pertenezco a su grupo, que yo pertenezco a su familia. Que la confianza es eliminar la cantidad de prejuicios que tenga la persona al frente para poder lograr que la persona se conecte conmigo. ¿Cuál es el secreto para generar vínculos positivos? Que es el primer elemento de la persuasión. Es lo que se puede llamar confianza, que básicamente es hacer sentir a la persona que pertenece. Si yo no logro de entrada hacer que la persona sienta que pertenece a mi misma identidad, de ahí en adelante yo no puedo hacer ningún proceso de influencia ni de persuasión. ¿Cómo lo logro? Pues les voy a regalar 5 tácticas con las que ustedes pueden lograr generar que la persona sienta que pertenece al mismo proceso de identidad. La primera, busque similitudes, no buscar las diferencias. Yo tengo que empezar a hablar sobre las similitudes. Ah, ¿tú tienes hijos? Sí, yo también tengo hijos de esa edad. Busqué una identidad, una similitud de algo que tenía la persona, que a partir de ahí generé una conversación. De donde logró ganar un negocio de camiones frente a la jefe que le enseñó. Al final, cuando le pregunto a usted cómo hizo el negocio, cómo logró ganarme el negocio. Ah, porque yo investigué al cliente y me di cuenta que cuando en su juventud él había sido rechazado por una mujer porque era un estrato socioeconómico más bajo. Y como exactamente eso está pasando en este momento conmigo, pues a través de eso logré esa similitud y ese conmovió. Buscar las similitudes con es indispensable para empezar a generar ese sentido de que pertenecemos al mismo equipo. Así que encontrar similitudes con su jefe, con sus equipos que están en el mismo equipo, es una estrategia muy poderosa para que ustedes lo vuelvan en su identidad. Segundo, técnica, pedir consejo. Nunca pidan opiniones, porque cuando piden una opinión, están activando los cerebros egoístas de las personas. Pero cuando ustedes piden un consejo, el jefe, ¿qué consejo me darías para esto? Compañeros, ¿qué consejo me darías para eso? Cuando piden y utilizan la palabra consejo, pues se activan los mecanismos prosociales. El consejo, no, este sí es parte de mi equipo, ¿cierto? Este sí me pide un consejo, me hizo sentir y activa mecanismos prosociales. O sea que ya saben, si yo quiero persuadir, nunca pido opiniones, pido consejos, después de que ya tenga grados de similitud. Los halagos. Si yo pido un consejo y yo después dije, jefe, no, buenísimo porque buenísima esa idea porque resulta que yo no había pensado eso. Usted sí es muy inteligente. Ese halago, después de pedir un consejo, después de haber generado una similitud, pues básicamente te vuelve casi que irresistible, persuasivamente, ¿cierto? Igual que para los clientes, igual que para los compañeros, igual que para los hijos, ¿cierto? Piensen ustedes que una de las razones por las cuales los adolescentes pelean tanto con los papás es porque los adolescentes no se sienten identificados en el mismo grupo de los papás. Ah, es que esos viejos. Ah, es que esos cuchos. Entonces, ¿cuál es la estrategia persuasiva contra los adolescentes? Es encontrar los puntos en común, las similitudes humanas, porque a partir de esas similitudes humanas es que pueden persuadirlo. Y yo no le puedo pedir opinión, yo le puedo pedir un consejo. ¿Tú qué harías
si estás en este caso. Ah, papá, yo haría esto. Ah, bueno, no, hija, me parece que es muy inteligente lo que estás planteando. Entonces, fíjense cómo la estrategia los va llevando a generar persuasión. En el trabajo, ustedes conocen esto. Si lo que se trata es de que la persona se sienta que pertenece a mi equipo, existe el concepto de co-creación, co-crear. Nunca utilicen yo hice, yo presento, sino que en el momento en que ustedes a su equipo le piden consejo y todos dan consejo, pues es una gran oportunidad para decir, entre todos construimos esta gran idea. En ese momento, pues básicamente ninguno va a salir a decirte, no, esa idea no, jefe, no, pues ya todos están totalmente involucrados. Eso se llama la co-creación. Básicamente siempre piensen que la persuasión es lograr que la persona se sienta que pertenece al mismo grupo, a mi misma identidad. Acuérdense en la neurociencia del prejuicio. Son las oportunidades que tenemos de cambiarle la opinión al sistema automático. Y por lo último, que les dejo, es el consejo del enmarcaje. El enmarcaje es una técnica absolutamente poderosa. Es cuando uno habla de un tema y muestra su lado, tanto positivo como negativo, negativo como positivo, como el blanco como el negro. Y tú quieras persuadir a una persona, siempre utiliza el enmarcaje como una técnica, donde lo primero que tú tienes que presentar de ti mismo son tus desventajas, enmarcaje negativo, para luego presentar la fortaleza, debilidad frente a la fortaleza, debilidad frente a la fortaleza. Ejemplo, si yo voy y les digo a ustedes, me invitan a montar bicicleta y yo les digo a ustedes, vean, la verdad, yo no tengo la suficiente fuerza en las piernas para subir esa loma. Hasta ahí, ¿qué les dije? Ah, es negativo. En ese momento, ¿qué puede sentir la persona? Ah, esta persona es sincera, esta persona, mire, que se abrió, que fue capaz de mostrarnos su debilidad. O sea, ¿qué está generando? Puntos de identidad. Sí, jefe, la verdad es un trabajo bastante duro que puede que me ocupe mucho tiempo, ¿cierto? Para hacerlo. No tengo las suficientes piernas para subir esa loma. Doy mi debilidad. Posteriormente, doy mi fortaleza. Pero quiero decirles que yo tengo un corazón grande y apasionado que es suficiente para poder llegar a esa meta. Completo, negativo, positivo, debilidad, fortaleza. Yo no tengo las suficientes piernas para llegar allá, pero sí tengo un corazón grande y una pasión tan fuerte por el ciclismo que lo voy a hacer y lo voy a superar. ¿Cómo quedaste? Como una persona realmente, esa persona me gusta, esa persona me agrada. Pero mírenlo cómo suena de feo cuando lo haces invertido. Cuando primero muestras tu fortaleza y luego tu debilidad. Si muestras tu fortaleza, no, yo tengo un corazón grandísimo y suficiente pasión para poder llegar a la suma, aunque las piernas no me den. Si se dan cuenta, lo que suena ese personaje es un personaje que posiblemente suene más egocéntrico, porque arrancó por su fortaleza. ¿Qué significó? Que no le generó excusas a ese sistema cognitivo que está esperando que mostrar tu debilidad para decir, démosle la oportunidad de que no es el enemigo. Ese es el enmarcaje y funciona absolutamente bien. Existen otros, pero como les dije, solamente la idea era ver los 5 primeros. Todo esto que les estoy hablando se llama ciencias del comportamiento, está basado en premio Nobel de Economía, ¿sí? Y se trata de diseñar estrategias para modificar pensamientos, cómo modificamos sentimientos y cómo modificamos conductas. Aquí estábamos viendo cómo modificamos pensamientos. De hecho, me voy a volver un slide para que se ubiquen. Estábamos únicamente viendo la estrategia para generar vínculos positivos, no más. Fíjense que vínculo positivo simplemente es cómo hago para que la persona sienta que pertenece a mi grupo. De ciencias del comportamiento también se ha usado para definir claramente cuáles son las estrategias más impactantes, cuál estrategia funciona mucho mejor y en qué momento. ¿Funciona mejor una estrategia cognitiva, o sea, orientada a modificar la creencia? ¿Funciona una estrategia mejor orientada a modificar una emoción? ¿Funciona una estrategia más potente a modificar la conducta sin necesidad de mandar la creencia o cambiar la actitud? O sea, ¿yo puedo modificar conductas sin comportamientos sin modificar creencias? Sí, claro. Todo esto pues es recomendado por Naciones Unidas, recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el OMS, lo utilizan las empresas Fortune 500.
Esta incluso lo utilizan las grandes empresas tecnológicas como Google, como Facebook. Por eso es que somos adictos a los teléfonos móviles, porque utilizan mecanismos que afectan nuestra conducta sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Esto existe en el mundo existen entidades gubernamentales que utilizan las ciencias del comportamiento para modificar estas conductas, pero también en las organizaciones ya hay equipos. Aquí les presento el equipo de ciencias comportamentales del Banco BBVA en España. Es un equipo ya absolutamente grande y robusto. Estas estrategias y estas tácticas, a diferencia de muchas otras, se miden en la ciencia y se mide cuánto es su efectividad a través de papers, documentación científica, documentación revisada por expertos y publicada en revistas de alto prestigio científico para determinar su efectividad, y se ha encontrado que tiene una grandísima efectividad a la hora de generar cambios de comportamiento. Entonces, nuestra invitación es que continúen en este camino de volverse expertos en el comportamiento. Hoy aprendimos que el juicio es un elemento que ocurre automáticamente en el cerebro del ser humano. Sin embargo, hay unas partes del cerebro que nos ayudan a controlar ese prejuicio que nos está dando la ventaja para que nosotros, a nuestro cliente, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros hijos, nos dé esa oportunidad de persuadirlo a través de buscar las herramientas tácticas que me permitan a mí que él sienta que yo pertenezco. Muy bien, necesitamos que las personas sientan que hacen parte de nuestro equipo, de nuestro proceso de identidad. Y de esa manera atacamos el prejuicio inmediato o natural que tiene la persona. Si nosotros no abrimos esa puerta, de nada sirven los otros dos estímulos para la persuasión.